Esta es una producción de Grupo Fórmula. El doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en asuntos energéticos y uno de los hombres que más sabe de este sector en nuestro país. Muy buenos días, mi querido Fluvio, te saludamos desde la que siempre ha sido tu casa, bien lo sabes, y bueno, muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros. Buen día. Buen día, mi queridísimo Ricardo, y pues para mí también es un gusto, como siempre, pues platicar temprano en familia, mi querido Ricardo. Gracias, Fluvio. ¿Fue un buen acuerdo para México? Mira, al final del día es claro que el acuerdo va a beneficiar a nuestro país. Ya veremos en las próximas horas las primeras reacciones de los mercados petroleros internacionales, pero es de esperarse que a partir de haberse conseguido este acuerdo, pues exista una recuperación de los precios internacionales del crudo. De hecho, el acuerdo estaba siempre en el mejor interés de nuestro país, porque se había llegado ya a unos niveles de crudo donde una parte significativa de la producción de petróleos mexicanos pues dejaba de ser rentable incluso antes de impuestos, es decir, Petróleos Mexicanos empezaba a producir con pérdidas en un porcentaje que algunos analistas como Wellingers, por ejemplo, han estimado en alrededor del 25% de la producción, ¿no? Entonces, sin duda que siempre estuvo en el mejor interés de nuestro país, porque además, permíteme comentarte, Ricardo, que esta recuperación de los precios va a ser mucho más lenta que en ocasiones anteriores, donde hemos estado también en crisis del precio internacional del crudo, porque estamos metidos en la coyuntura internacional de la pandemia del coronavirus, por lo cual la demanda ya venía cayendo, aún antes del conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, que provocó y que agudizó aún más la caída de los precios del crudo. Por lo tanto, esta recuperación que no va, sin duda, no nos va a llevar a los niveles que teníamos a inicios de año. Sin embargo, para las finanzas públicas, la recuperación del crudo producto de este acuerdo, más las coberturas contratadas el año pasado, más la posibilidad de que los niveles de productos importantes de gran consumo, como la gasolina, por ejemplo, los niveles de precios, se mantengan en los referentes internacionales de tal forma que el Estado mexicano pueda cobrar de manera completa el IEPS sin faltar a la promesa de no incrementar en términos reales los precios de la gasolina. La suma de estos tres factores sin duda va a subsanar las finanzas públicas, y finalmente el gran beneficiario sí es Petróleos Mexicanos, porque este incremento de precios hará que una proporción, y la reducción misma de su producción, hará que esta proporción de producción a pérdidas se reduzca, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el acuerdo beneficia al país, sin duda. Oye, ¿y la comunidad internacional de los tiburones del petróleo nos tomará en cuenta la reducción de los 400,000 barriles o nos la van a cobrar tarde o temprano y decir, no, ustedes se redujeron 100,000 y realmente los apoyó el señor Trump, no sabemos con qué acuerdo, pero ese es de ustedes, y no, a que se haya quedado algún resabio por ahí? No, la verdad es que me parece que México va a necesitar hacer un esfuerzo diplomático muy serio para restañar las heridas generales. Hoy México, hay que decirlo, se beneficia la teoría económica, incluso tiene un nombre muy curioso, es el pasajero de gorra, ¿no? En inglés le dicen free rider. ¿Por qué? Sí. Porque es un beneficiario de un acuerdo en el cual él apoya limitadamente, ¿no? A pesar de que si vemos la lista de los países participantes en el acuerdo, Estados Unidos no participó en el acuerdo, lo propició Donald Trump, lo buscó Donald Trump, porque a los niveles de precio a los que se había llegado, los productores del conocido como petróleo de lutitas ya no empezaban a tener serios problemas para mantener su operación. En condiciones normales, mi querido Ricardo, el precio, el costo de producción de todos los operadores petroleros que están en las llamadas lutitas es el límite de la producción rentable. Entonces, todavía Rusia puede seguir produciendo, nosotros también, la mayor parte de nuestro crudo, pero para esos productores sí la
prolongación de un precio muy bajo hubo algunas empresas que empezaban a quebrar. De ahí el interés de Donald Trump. Tú sabes que los gobiernos, sobre todo los gobiernos republicanos y más en el caso de Trump, suelen estar muy ligados a la industria petrolera, ¿no? El primer secretario de Energía de Trump fue un expresidente de Exxon, ¿no? Rex Tyler. Y entonces Sí. para ellos era importante recuperar el precio, por eso participa Estados Unidos buscando el acuerdo, aunque no estuvo en las negociaciones. Las negociaciones estuvieron países como México muy parecidos, es decir, que tienen una producción petrolera que les permite exportar una proporción significativa. De hecho, México es seguramente el país que menos depende en estos momentos de los ingresos petroleros en términos fiscales, e incluso en la balanza petrolera México desde 2015 Sí. es deficitario, ¿no? Por lo tanto, sí me parece que da esta sensación de que México pudo haber hecho un esfuerzo similar a los demás. De entrada, recordemos, Ricardo, y lo hemos comentado en alguna ocasión, de manera incomprensible, el gobierno de Enrique Peña Nieto adhirió a México a la Agencia Internacional de la Energía, que es el organismo creado a raíz del shock de 1973 para contrarrestar a la OPEP. Justamente ese es el objetivo central fue el objetivo central de la Agencia Internacional de Energía. De manera eso ya generó una cierta suspicacia, digamos, dentro de los países petroleros, que se agudiza sin duda se agudizará con esta reticencia, que muchos tuvimos oportunidad de ver comentarios, pues sí que denotaban cierta molestia entre países importantes, por supuesto Arabia Saudita o Irán, por lo que sí hay, me parece, por delante, porque al final de cuentas vamos a seguir necesitando, sin duda, en ocasiones posteriores, colaborar con estos países. Oye, mi querido Fluvio, y nos darán las cuentas, en otras palabras, podemos ser relativamente optimistas respecto a que esta disminución relativa de 100,000 barriles diarios se vaya, y los 300,000 que espero que nos tomen en cuenta como debe de ser los que va a aportar el señor Trump, vayan a compensar una probable o una esperable recuperación de los precios del petróleo, todo esto en beneficio de las finanzas públicas en nuestro país, cuando estamos en un marco tan complicado en donde han confluido estas dos pandemias, la del coronavirus y la pandemia financiera, todo este debate sobre la urgencia de apoyos a pequeñas y medianas empresas, cómo va a quedar la economía del país golpeada después del cierre de tantas industrias y comercios. Sí, mira, antes de contestar directamente esta pregunta, Ricardo, sí me gustaría agregar un elemento más a la pregunta anterior, y son los 300,000 que Trump dice aportará. Pues la verdad es, aquí sí quiero subrayar que no tiene manera de garantizar eso, porque a diferencia de los países, de los 23 que participaron en el acuerdo, pues en el caso de Estados Unidos no hay una empresa pública a la cual ordenarle la reducción. Las empresas, lo que consiguió Trump antes de que se iniciaran las negociaciones es que se considerara como su aportación la producción que dejaron de generar las empresas que empezaron a quebrar por la caída de los precios, de manera que en realidad, y eso es parte de la reticencia de los otros países productores, pues Estados Unidos como país no puede garantizar ese aporte. En el caso nuestro, yo creo que, reiteraré un poquito lo que había dicho antes, sí habrá, sin duda, por la recuperación que se consiga, más las coberturas, más impuestos asociados, como el impuesto especial Sí. de servicios, el IEPS, sí se logrará recuperar en cierta forma los ingresos que no dejen de obtenerse por la disminución de la producción de petróleo crudo. Sin embargo, ya para lograr financiar, sustentar las medidas económicas que se requieren para pues paliar los efectos de esta pandemia en nuestra economía, sí habrá que echar mano de otros instrumentos, entre ellos muy probablemente, o de entrada yo diría, creo que ya se ha anunciado, Sí. una reducción en cuanto a las expectativas
expectativas del superávit fiscal, que eso, hay que decirlo, es muy necesario, y finalmente queda sin duda como un instrumento adicional potencial, pues el recurso a la deuda. Creo que se ha satanizado demasiado, es explicable en función de nuestra experiencia, sobre todo de los años 70 y 80. Sin embargo, en circunstancias particulares como esta, me parece que no se debe dar por sentado que endeudarse pues es una mala idea, ¿no? Siempre nos endeudamos en función de algo, ¿no? Y cuando es una emergencia, sin duda que es un recurso que se puede echar mano de manera responsable y buscando que sea sobre todo en cuestiones productivas y para rescatar sin duda a nuestra planta de pequeñas y medianas empresas. Fluvio, como siempre, súper accionador escucharte, te mando mi abrazo fraterno de toda la vida. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y muchísimas gracias, mi querido Ricardo, y como siempre a la hora, y un gusto platicar contigo y con toda la familia de Detrás de la Noticia. Gracias, Fluvio. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.